Muy bien, gracias una vez más, hermanos, por la oportunidad de compartir aquí este tema, este mensaje que Dios nos da y que considera pues importante. Voy a colocar en este momento para que lo puedan ver allí en el Jitsi eh, las láminas que vamos a usar hoy, ¿no? Sigue siendo entonces otro tema más en relación a esta serie sobre la fórmula bautismal de Mateo 28, 19. El tema de hoy, como lo tienen allí, es el que está sombreado en amarillo y se titula Mateo 28 y los primeros cristianos. Habiendo visto ya los temas anteriores, el 0 y el 1, en el cual en el 0 vimos acerca de la importancia, de lo delicado de añadir o quitar de la Biblia, y vimos que Mateo 28 sí aparece en los manuscritos antiguos, o en griego originales, los que se preservan, las copias de las copias. Ahora vamos a ver hoy en relación a si Mateo 28 aparece en los escritos de los cristianos antes del concilio de Nicea. Y bueno, para eso vamos a ir con el primer escrito. Se llama Diatessaron, escrito o compilado por Tasiano el Sirio, y la fecha en la que se data es del año 120 a 185 después de Cristo. Es un escrito que tenía como objetivo buscar una armonía de los cuatro evangelios. ¿Qué es una armonía? Bueno, por todos es sabido que en el libro, que lo que se cuenta de Cristo en Mateo, en Marcos, en Lucas y en el Evangelio de Juan, hay algunas coincidencias y algunas cosas que no coinciden, algunas cosas que uno omiten y que otros señalan. Es decir, que no son una copia uno del otro, una copia exacta. Cada quien escribió de acuerdo a lo que le pareció, a lo que el Espíritu le impresionó y lo que el Espíritu le hizo entender que era lo importante. Entonces, cuando estudiamos los cuatro evangelios, se complementan. El objetivo de una armonía de los cuatro evangelios es presentar en orden cronológico todos los eventos basándose en los cuatro evangelios. Es decir, va colocando el orden de la historia de Jesús conforme la presentan los cuatro evangelios, lo que se repite y lo que no se repite. Entonces es como tratar de formar un solo libro a partir de los cuatro. Un solo libro que contenga todo. Eso sería una armonía de los cuatro evangelios. Bueno, la primera armonía de esos cuatro evangelios fue hecha por un señor llamado Tasiano el Sirio. Ahí tenemos los años 120, 185 y se conoce por el nombre de Diatessaron. Como ya hemos dicho, Tasiano quería combinar todo el material textual encontrado en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio de Juan, en una narración coherente de la vida y la muerte de Jesús. Bueno, ¿por qué hablamos de este escrito, de este trabajo? Bueno, primero por la fecha, fue, según se data, 120, 185 después de Cristo. Es decir, una generación después de que muere el apóstol Juan. Y en este trabajo, en el capítulo 55, en el párrafo 7, evidentemente habla del bautismo y dice lo siguiente, lo que tenemos allí en pantalla: id por todo el orbe y predicad el evangelio a todas las criaturas, enseñad a las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, cuando Tasiano 120, 185 cita a Mateo 28, 19, él lo cita como lo conocemos en nuestras Biblias. Lo cita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esta sería otra evidencia que se añade a lo de los códices, en el cual los códices, ya vimos ayer, sí aparecen esa fórmula bautismal. Muy bien, otro escrito, esta es una versión, una traducción de la Biblia, así como tenemos una traducción al español.
hay una traducción al copto saídico. La traducción al español, la primera traducción, por lo menos de la Biblia Reina Valera, si usted busca en sus Biblias, usted le va a decir que la primera versión fue de 1569, la traducción del griego al español, 1569. Bueno, esto es como el copto saídico, es como decir la Reina Valera, pero al copto. Y la fecha es aproximadamente el siglo II. Y cuando traduce Mateo 28, 19, evidentemente son palabras que no entendemos, pero aquí se ve, en los que traducen esto, los que conocen estas lenguas, se evidencia que también Mateo 28, 19 se cita Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando habla del el bautizar, ¿no? Aquí se ve algo de en teten baptice, aquí está, ¿no? Mu epran en peuit, Padre, en peshre, que sería del Hijo, y en pepneuma etoap, del Espíritu Santo. Y aquí sería una foto de una versión que es del copto saídico, donde aparece entonces Mateo 28, 19, como está en nuestras Biblias. Siendo también aproximadamente de la misma fecha del día Tesarón, bueno, confirma que Mateo 28, 19 es como lo dicen los códices, como lo tenemos en nuestras Biblias. Otra versión, otra traducción, pero ya sería al copto boídico, también de Mateo 28, 19, también de la misma fecha del siglo II, nos dice lo mismo, ¿no? Menciona en el bautismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Padre en Fiut, el Hijo Nemshri y el Espíritu Santo sería Pip Neuma Ekowap, Espíritu Santo. Y ahí tenemos pues una foto de la traducción en las lenguas del copto boídico, confirmando Mateo 28, 19. Otra versión, ya está un poco más tardía, desde el siglo IV, estamos hablando del año 301 hasta el 399. Así sería la convención en la que se marcan las fechas. Siglo IV, todo lo que sería año 300. Hay una versión llamada la Peshita, que usted puede buscar la explicación que dan en Wikipedia, que significa, que está escrita en siríaco y significa simple, común. Es una versión cristiana de la Biblia en el idioma siríaco. El siríaco, dice aquí, es un dialecto del arameo. Y significa, Peshita significa una versión simple, una versión común, una versión popular. Fue escrita, dice aquí, en alfabeto siríaco y ha sido transliterada al alfabeto latino en diferentes formas. Peshita, Peshita, Shita, Shita, Shito, Shito. Bueno, esta es una versión de toda la Biblia, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo. En lo que corresponde a Mateo 28, 19, allí se aparece, ¿no?, en la lengua siríaca con las letras arameas y traducción al inglés, y también busqué la traducción que hacen de la Peshita al español, y pues nos confirma que Mateo 28, 19 dice: por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en esta versión pues también aparece, ¿no?, Mateo 28, 19, como lo tenemos en nuestras Biblias. Entonces, estas serían versiones, ¿no? Son traducciones de la Biblia. O sea, no son, aunque la hemos colocado bajo la categoría de escritos cristianos del primer siglo, son traducciones de la Biblia. O sea, es como decir la Reina Valera, es como decir la King James. O sea, son traducciones de la Biblia a la lengua de donde fueron traducidas: el arameo, el copto, el siríaco, y fueron traducidas a estas lenguas porque acordémonos que los manuscritos que se conservan
nos muestran que fue escrita el original fue escrito en griego, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la orden de Cristo era justamente la gran comisión, era de llevar el evangelio a todas las naciones, ¿sí? A todas las naciones, y por eso el Señor les dio el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Y cuál era el objetivo del Señor? Bueno, el objetivo del Señor era el mismo que se cumplió en el Pentecostés. En el Pentecostés dice que recibieron el don de lenguas. Porque siempre surge esa duda, ¿no? Bueno, pero ¿cómo van a escribir ellos en griego? ¿Cómo va a escribir Mateo en griego? ¿Cómo va a escribir Marcos en griego? ¿Cómo va a escribir Lucas en griego? Juan en griego, si ellos eran hebreos? Y por lo menos, exceptuando a Lucas, por lo menos Mateo y Juan no eran Mateo simplemente había sido un publicano que cobraba los impuestos, y Juan era un simple pescador, o sea, no tenían el conocimiento de otras lenguas. Entonces, claro, bajo este razonamiento simple, se pretende establecer de que es imposible que ellos hubiesen escrito en griego, pero es que ignoran Hechos de los Apóstoles capítulo 2, donde se nos dice que los discípulos, que ciertamente eran obreros comunes, recibieron el don del Espíritu Santo y recibieron el don de lengua. Y justamente en el mismo Pentecostés dice que ellos estaban, o sea, que una de las cosas que les sorprendió a la gente que estaba allí era que dicen, ¿cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua en que somos nacidos? ¿Y qué lenguas eran? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las partes de África, que está en la otra parte de Siria, romanos y extranjeros, tanto judíos como conversos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, esto lo que nos dice es que el Señor les dio estas lenguas a los discípulos que estaban allí, que eran 120 en número, incluyendo los 12 apóstoles. Y ellos aprendieron, o sea, ellos recibieron como un don espiritual el hablar estas lenguas a la perfección. Y no fue un don como algunas veces se malpresenta en algunas iglesias, que es algo así, un montón de palabras que no se entienden, que se recibieron en ese momento y ya, ¿no? Y después tú le preguntas a estas personas hoy día, ¿no? Que dicen que tienen ese don, ¿qué fue lo que dijiste? Y ni siquiera saben lo que dijeron. No es ese el don de lengua que recibieron los discípulos. El don que recibieron fue hablar una lengua completamente de allí en adelante, tanto al hablarla como al entenderla. Y el objetivo era de llevar el evangelio el objetivo es lo que ellos dicen. Como dicen, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en que somos nacidos. Y en el 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, el objetivo era que hablaran en esas lenguas el evangelio. Pues, indudablemente que los discípulos, como sabían que el evangelio era para los gentiles, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, escribieron pues sus evangelios en esos idiomas. Fíjense que, por ejemplo, otra relación, cuando Jesús fue crucificado, aquí vemos el propósito de Dios. Cuando fue crucificado y fue puesto por Pilato allí en la cruz, Pilato mandó a hacer una inscripción. Eso está, para los que quieran revisarlo luego, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. El versículo 20 es interesante porque dice, y muchos de los judíos leyeron este título. O sea, no pocos, muchos. ¿Por qué lo leyeron muchos? Porque fue posible que muchos se enterasen de lo que decía el título y de lo que estaba pasando ahí, de quién era el que estaba allí crucificado. Bueno, dice aquí el versículo, lo leyeron porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad. Entonces, primer punto, porque estaba ubicado en un lugar que había mucho tránsito. Segundo, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, los tres idiomas, por lo menos más hablados allí en Jerusalén,
El hebreo, evidentemente los judíos. Pero el griego y el latín era para todos los extranjeros. O sea, todos los extranjeros, aunque tuviesen sus propias lenguas, conocían el griego y el latín. El griego porque había sido, acuérdense que antes de Jesucristo, que toda esa región, todo el Medio Oriente y Asia, había estado dominado por el imperio griego. Y luego quien tomó el dominio del imperio fue Roma. Por eso es que los dos idiomas más hablados eran el griego y el latín. El latín era el idioma del imperio romano. Entonces, evidentemente, el Señor les dio la orden y les dio el don para escribir en estas lenguas para que el Evangelio llegase a todo el mundo. Entonces, eso nos dice que los primeros manuscritos fueron, o sea, los escritos que escribieron los apóstoles eran griegos, porque era para todos y principalmente para los gentiles. Y estas traducciones al copto y además eran traducciones, no eran lenguas originales, sino que eran más bien traducciones. Muy bien, ¿qué más podemos hablar acerca de este tema? Bueno, ahora pasamos a los escritores cristianos antes del Concilio de Nicea. En el mundo teológico se les conoce como los padres prenicenos, ¿sí? Se les conoce como padres prenicenos. Bueno, porque se les considera padres de la iglesia, pero se les dice prenicenos porque fueron los que escribieron y dirigieron antes del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, año 325. Y bueno, esto que vamos a ver es importante porque otro de los argumentos que se dice en relación para contradecir Mateo 28, 19, es que el texto de Mateo 28, 19 no decía, como dice hoy día, sino que decía solo en el nombre de Jesús, y que fue cuando llegó el Concilio de Nicea y se impuso la Trinidad, que entonces se obligó a cambiar los textos, los manuscritos y los escritos, ¿no? Entonces, si esto es cierto, si esa hipótesis es cierta, cualquier escrito cristiano antes del Concilio de Nicea, de Mateo 28, 19, o cualquier referencia, cualquier cita de ese texto, no debería incluir el texto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver si esa hipótesis es cierta, viendo algunas citas de algunos líderes cristianos o escritores cristianos antes del Concilio de Nicea. El primero que tenemos aquí es el de Eusebio. Escribió un libro que se llama Teofanía, el libro de Teofanía, en el libro cuarto, en la sección 8. Bueno, yo tengo aquí la traducción que han hecho al inglés, pero es fácil porque esto lo conocemos, ¿no? Le dice, ve y haz discípulos a todas las naciones. Go and make disciples of all nations. Y dice, and bautízalos, in the name of the Father, en el nombre del Padre, and of the Son, y del Hijo, and of the Holy Ghost, y del Espíritu Santo. Entonces, bueno, primera evidencia que derrumba la hipótesis o de la teoría de que Mateo 28 fue cambiado en Nicea, en el Concilio de Nicea. Porque aquí tenemos un escrito de Eusebio que lo cita como lo tenemos en nuestras Biblias hoy. Otro escritor también antes del Concilio de Nicea, Ignacio. Él escribió una carta, la carta de Ignacio a los de Filadelfia, y hablando de ese tema, él cita también a Mateo 28, y miren cómo lo cita. Habiendo cumplido el Evangelio, nuestro Señor dijo, y cita, ve y enseña a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Epístola de Ignacio de Filadelfia 9. Entonces, Ignacio, otro escritor, también antes del Concilio de Nicea, cita Mateo 28, 19 con las mismas palabras que lo conocemos, dando también entonces prueba de que sí, de que ciertamente sí fue escrito pues por el apóstol Mateo,
confirmando pues lo que ya hemos visto que dicen los códices, confirmando lo que dicen las traducciones del siríaco, del copto y en la peshita sobre Mateo 28. Otro escritor, Justino Mártir, en su primera apología, en el 61, el libro 61, dice, porque en el nombre de Dios, el Padre y el Señor del universo y nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, ellos entonces recibieron el lavado con agua. Entonces aquí él está haciendo una paráfrasis de Mateo 28, 19. Y bueno, sigue diciendo lo mismo, ¿sí? Sigue mencionando que el lavado con agua, o sea, el bautismo, se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, una vez más, lo repetimos, es importante porque fue antes del Concilio de Nicea. Y Ireneo se hace una cita de Mateo 28 y dice, él dijo a ellos, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esto lo dijo Ireneo en un libro llamado Contra las herejías, en el libro tercero. Otra cita de otro escritor cristiano antes del Concilio de Nicea. Tertuliano también dice en dos citas, ¿no? En el libro La prescripción contra los herejes, a que quienes fueron bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y Tertuliano, otro libro sobre el bautismo, esta sí es una cita, dijo, enseñar a las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También antes del Concilio de Nicea, de hecho Tertuliano data del siglo II. Y la Didache, que es otro, este no es un autor, sino que es un libro, una compilación, que se conoce como la enseñanza o la doctrina de los apóstoles, dice algo parecido en relación al bautismo. Dice, en cuanto al bautismo, he aquí como hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ¿qué vemos aquí? La misma referencia acerca del bautismo en relación con Mateo 28, 19. Hay que hacer una acotación, ¿no? Para que no seamos malentendidos o no seamos o no se malentienda lo que queremos hacer con este estudio, ¿no? Nuestro fundamento es la Biblia y la Biblia sola, ¿sí? Y como nuestro fundamento es la Biblia sola, nuestras doctrinas están fundadas en la Biblia sola. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que lo que hemos citado de Eusebio, de Ignacio, de Justino, de Ireneo, de Tertuliano y de la Didache, no es en ningún sentido para decir que estos escritos o estos escritores son todos inspirados y que todo lo que ellos dijeron está conforme a la Biblia. No estamos diciendo eso. Ese no es el objetivo de presentar esto. Nuestro fundamento es solamente la Biblia. Y por tanto, con lo que analizamos en la Biblia y lo que estudiamos ayer, que sí eran manuscritos de la Biblia, debería ser suficiente. O eso es suficiente para nosotros, para nuestra fe. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema de hoy? Es mostrar que los mismos argumentos que algunos usan, son falsos en su misma área. Es decir, alguien cita a un escritor cristiano, pero que no es de parte de la Biblia, que no es parte del canon, y piensa que con eso tiene una evidencia inclusive más importante que la misma Biblia. Eso no es así. Eso no es así. La evidencia es la Biblia. Pero con esto demostramos que aún el argumento que dicen es mentira, es falso. O sea,
como ya dije, lo que mencionan es que el texto de Mateo 28 fue cambiado después del Concilio de Nicea. Entonces, esto históricamente es falso y aquí están las evidencias históricas. Pero obviamente, estos no son escritos inspirados, solamente son escritos históricos, pero que muestran que ese argumento que han dicho, esa hipótesis que han establecido es falsa. Falsa desde el punto de vista histórico y es falsa desde el punto de vista bíblico, porque ya vimos ayer que los escritos que tenemos de la Biblia señalan que Mateo 28 es lo que es. Entonces, bueno, esa aclaratoria quería hacer para que no vayan a pensar, mira, es que ahora se van a fundamentar en la G o en lo que dijo Tertuliano, o en lo que dijo Ireneo, o Justino Mártir, o Ignacio, o Eusebio. No, en ningún sentido le estamos dando peso. Por ejemplo, sabemos que Eusebio también es, como dice el Conflicto de los Siglos, fue un adulador especial de Constantino. Y fue él, Eusebio, quien sugirió en el oído de Constantino, y lo pueden ver en el Conflicto de los Siglos, que colocase el domingo como día de reposo. Así que no podemos decir que Eusebio era un hombre de Dios, un escritor inspirado. No, no, no. Por ejemplo, si hablamos de Tertuliano, fue el primero que comenzó a usar la palabra Trinidad. La palabra Trinidad, porque no existe en la Biblia la palabra Trinidad. ¿Quién introdujo esa palabra? Este señor llamado Tertuliano. Entonces, lo menciono para que no quede ninguna confusión ni se vaya a prestar a confusión esto. Repito, esto que hemos citado no son escritos inspirados y no son fundamentos de fe. Nuestro fundamento de fe es la Biblia y solamente la Biblia. Y ya lo mostramos en el día de ayer que la Biblia, aún en los manuscritos originales, certifica Mateo 28. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas citas de hoy? Bueno, evidenciar que históricamente los que dicen acerca de Mateo 28, 19, es falso. Históricamente es falso. Y bíblicamente también es falso. Así que bueno, eso sería todo por hoy en relación a este punto. Gracias por la oportunidad de compartirlo. Voy a apagar la grabación para que quede entonces el tiempo y la libertad de las preguntas a todos los hermanos. Que Dios les bendiga.